Bueno chicos, ¿qué tal? La idea es hoy día hacer un repaso de la misma manera que hemos hecho con los dos temas anteriores sobre la acción, sobre el personaje. Ahora vamos a hacer un viaje temporal por una parte de la creación de los sistemas de actuación o de las metodologías de actuación que conocemos hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a trabajar desde el inicio de los tiempos, por así decirlo, hasta el, la época del naturalismo, ¿no? O sea, desde el siglo XIX, XX, ¿no? Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Para ello es muy importante que hayan podido revisar el material. Este, entonces vamos a arrancar. La idea es ir conversando a medida que les vaya comentando la info que tengo. Recuerden que la info que tengo es referencial, ¿no? Y bajo ningún motivo constituye completidad en el desarrollo de los temas. ¿Ya? Es más bien bastante complejo de analizar, ya que vamos a abordar uno de los temas más complejos que hay en la historia del teatro. ¿Ya? Muy bien, vamos a arrancar. Y esto es los métodos de actuación naturalista. Eh, Primero, para comenzar de manera más interactiva, eh, ¿qué han podido extraer en lo que han podido leer del material de Stanislavski sobre los métodos de actuación en general, no solamente el naturalista, ¿no? ¿Qué cosa han podido ver sobre especialmente aquello que Stanislavski considera actuación y no actuación? A ver, ¿quién quiere comenzar? Hola. Muy bien, vamos a preguntar entonces. Vamos con Miguel. A ver, Miguel, haz tu gran debut en el círculo de estudios. ¿Qué cosas has podido tú interpretar de lo de Stanislavski? Um, bueno, eh, creo que para su profesor, o bueno, quien enseña, habla sobre la representación mucho y los errores en los que se caen, no dando de ejemplos a todos sus compañeros, pero algo que sí se entra a la mente es que habla mucho de exagerar las cosas, ¿no? De sobrellevarte por tu pasión o tal vez el momento, digamos, ¿no? Porque estás frente a muchas personas, ¿no? Y como él lo dice, ¿no? Es un espacio grande, se pone nervioso, a veces no sabes si lo hace bien, entonces te gana un instinto pasional, y ahí puedes recaer en muchos errores. Y entiendo mucho cuando él dice que hacerlo bien o de una forma correcta es tal vez llegar a un equilibrio entre un trabajo de eso y conjuntamente con el cuerpo para, eh, creo que controlar y no pasarse, como una línea. Veo que hay un lado y hay otro y tratar de estar parado en el medio. Bueno, eso es lo que me ha podido llegar de la lectura. Muy bien, Gracias. Miguel. Pero vamos con Julie. A ver, Julie. Julie. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, pues mm, me llama la atención cómo se empiezan a cuestionar, mm, no sé si decir que está bien o que está mal, o por lo menos qué es lo que intenta hacer esa escuela, ¿no? O esa formación de la cual mencionan la naturalista. Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la actuación forzada, porque siento que en esta parte nos ponen muchos conceptos teóricos y como que a veces me pierdo y me gustaría entenderlo de manera práctica.
porque con unos comentarios en los que decían que eso no era actuar, yo sí me identificaba y decía, entonces, ¿qué estoy haciendo? Porque lo Muy sentía bien, así. muy bien. Bueno, también me llama, ¿qué? Dale, Ah, dale. ya no sé. Ah, ya. Bueno, también me llamó la cuestión, el hecho de ver en las vivencias, ¿no? En las vivencias de uno, para transmitir verazmente algo un papel, ¿no? Estoy con muchas expectativas de que nos expliques bastantes cosas porque en varias partecitas me he perdido. Ya, muy bien. En este contraste que hacía, ¿no? De lo que están buscando entre su escuela y con otras formas de actuación. Eso. Justamente eso es lo que queremos hacer hoy día. ¿Ya? A ver, vamos con Anthony. Olis, de la lectura, puedo rescatar que se menciona mucho el, el vivir la escena, no hacerlo mecánicamente y tampoco, si no me equivoco, en el proceso de creación del personaje, utilizar lo que son llamados clichés, que poco a poco absolutamente todas las personas tienden a hacer. Y lo que, o sea, se estaría pidiendo, porque le está pidiendo de que encarne básicamente el personaje y que cada vez de que salga a escena tenga que encarnarlo, vivirlo y vivirlo, cosa que pasó solamente en pequeñas partes de las presentaciones de prueba que hicieron. O sea, Sangre es y hago recontra, sangre, ¿no es cierto? ajá, sangre y hago sangre, y el grito de... ¡Ah! De María. No recuerdo, de María. Se llama María. Y no sé, es muy interesante cómo todo esto se sigue repitiendo a través de los años, ¿no? Aún podemos ver, nosotros mismos lo hacemos. Y es muy chévere. Muy bien. A ver, vamos con Harold. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, con respecto a la lectura, yo he podido observar, digamos, este, claro, lo que ya se había mencionado, ¿no? De la acción naturalista, las acciones forzadas. También habla un poco del método de las acciones físicas que van en conjunto. Este, y, lo que me llamó la atención fue el capítulo fácil en el que dice el sí de las circunstancias dadas. Y menciona, ¿no? Que el sí es para los artistas una palabra que nos traslada a la realidad, al único universo en el que se puede realizar la creación. Y esto un poco tal vez comparando con la impro, ¿no? Entonces, y la creatividad. Sí, por ahí va, exactamente. Muy bien. Sarik, solo faltas tú. Ok, esto creo que lo que más me llama es esta dualidad de, no sé si es lo mismo, esto corrígeme si me equivoco, la psicotécnica de la vivencia, la psicotécnica del actor o de la, ay, ya no me acuerdo, con el vivir el papel. Eso junto con la capacidad del actor para expresar todo eso. O sea, eh, creo que me llama mucho la atención porque sea, una cosa es que tú puedas vivir, puedas sentir, puedas crear un personaje, puedas darle una personalidad, y otra cosa muy distinta es poder expresarla. Y sumado a eso, está lo que los chicos han mencionado ya sobre eh, la sobreactuación o sobre las circunstancias dadas que tienes, que es como que haces malabares y tienes que equilibrar todo eso. Es muy curioso. Eso creo que es lo que me gustó de la lectura, o lo que más me llamó la atención. Muy bien, interesante. Entonces ahora vamos a intentar ir dialogando, pero sobre todo hacer un paseo por la historia, ¿ya? Entonces, obviamente, siempre les recalco que es importante recordar que la perspectiva que tenemos es la occidental porque es la única estudiada, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento no tenemos estudios sobre teatralidad andina. Quizá lo más cercano es el libro de Miguel Rubio sobre Pau Cartambo, ¿no? Pero como les digo, ahí yo disiento de lo que dice Miguel Rubio, porque yo no considero que Pau Cartambo sea un evento teatral. ¿Ya? Eso ya lo hablaremos cuando hablemos de postdramático, ¿no?
no solamente a la luz de los teóricos como Lehmann, como de Marinis, de Toro o Ubersfeld, ¿no? Que son los teóricos, ¿no? Que a los actores a veces nos apesta mucho hablar de teoría en el teatro, ¿no? O de ciencia en el teatro, pero a mí no personalmente, sino a la luz también de experiencias vividas, no en Paucartambo, porque no he tenido la oportunidad de ir, siempre ha pasado algo y no he llegado nunca a Paucartambo, pero sí observando otras fiestas regionales, tanto andinas como afrodescendientes. Eso ya lo hablaremos en su momento, ¿ya? Entonces, nuestra perspectiva es occidental y vamos a dar una mirada desde la Grecia antigua hasta las primeras décadas del siglo XX. Entonces, es un periodo muy largo, pero en realidad en la historia de los métodos de interpretación actoral es cortísimo, ¿ya? Entonces vamos a empezar por la Grecia clásica, ¿no? Entonces vamos a empezar por Platón. El primero en plantearse algunas ideas sobre teatro es Platón, ¿ya? Entonces podríamos hablar de un predramático. Sócrates también tenía algunas cosas, pero no nada más allá de comentarios, ¿no? En cambio, Platón sí tiene un libro respecto al arte del actor, ¿ya? Al análisis del teatro en general, ¿no? Que se llama Ión, ¿ya? Es un diálogo, ¿ya? Entonces, en este diálogo, en este libro de Platón, él se pregunta, el rapsoda, entendemos el rapsoda como el actor, ¿ya? Aedo, rapsoda, así se les denominaba en la época griega, ¿no? Decía, ¿el rapsoda nace o se hace? Esa pregunta se formula Platón. A ver, vamos preguntándoles a ustedes. Julie, para ti, ¿el actor nace o se hace? Yo considero que se hace. Muy bien. Harold, ¿tú qué crees? Harold. No había escuchado mi nombre. Para mí el actor se hace. Muy bien. Miguel. Yo creo que nace. Ya, muy bien. Anthony. Para mí ambos, nace y se hace. Sarik. Yo creo que un actor puede nacer, pero si no desarrolla sus capacidades, se queda en la nada y también se puede hacer. Entonces, ambos. Ya, muy bien. Entonces, la perspectiva platónica es un poco de ambas, ¿ya? Pero en realidad no es de ambas, ¿ya? Para Platón, el actor nace, ¿ya? Pero no es que nace con talento, porque para Platón el actor no tiene talento. El actor es un medio por el cual los dioses hacen manifiesta su palabra, ¿ya? Entonces toda labor artística es en general y en particular el teatro es por inspiración divina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la técnica del actor en la era griega? Según Platón, es la inspiración divina, ¿ya? Entonces ahí hay una dicotomía muy interesante entre el intérprete ejecutante actor y el comediógrafo, ¿ya? Entonces, obviamente estamos hablando de Esquilo, Sófocles, Aristófanes, etcétera, ¿no? Entonces, también a la luz de la filosofía y también a la luz del análisis básicamente literario, Platón dice que el actor es inspiración divina, ¿ya? A eso se reduce la técnica actoral, ¿ya? Recuérdense que en esa época el actor no era un profesional y mucho menos un comediante en el sentido llano de la palabra, sino que era un participante de un ritual religioso, ¿ya? Entonces, como era un participante de un ritual,
su trabajo era ser un vínculo, ser un vehículo de los dioses, ¿no? Entonces es netamente la inspiración divina, ¿ya? Entonces ya saben que después aparece Aristóteles y con Aristóteles empieza el teatro dramático, ¿no? Platón, Sócrates, predramático, Aristóteles, dramático. Postdramático va a venir mucho después. Entonces dice, habla Aristóteles de una expresión cómica o trágica y potenciar la voz, ¿ya? Expresión cómica o trágica. Ahí, al hablar de eso, Aristóteles está hablando de básicamente el cuerpo y obviamente la máscara. Acuérdense que los griegos utilizaban unas máscaras enormes que tenían como una bocina a la altura de la boca para que resuene más la voz. Y como en sí no se veía la expresión facial, había que prestarle mucha atención al movimiento corporal y a la voz, ¿ya? Entonces, el actor es un vínculo con los dioses que se manifiesta a través de dos elementos, el cuerpo y la voz. La voluntad, el talento, el profesionalismo no existen. Es un ritual. No hay nada más que eso. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O todo claro? Imagino que todo claro. Seguimos entonces. En resumen, de la misma manera en la cual Aristóteles manifiesta que un elemento de la creación dramática es la mímesis, entonces el método de actuación también se puede resumir en la mímesis. Ojo, interpretamos mímesis como imitación, pero si tú escudriñas un poquito más adentro la poética de Aristóteles, te vas a dar cuenta que es una mímesis creadora, o sea, no es una imitación banal, ¿ya? Hay un acto creativo ahí, pero en este tiempo es únicamente atribuido a una intervención divina. El famoso término Deus ex machina, que todavía se usa, ¿no? Es más, el grupo de Robert Lampeche, el gran director de teatro, se llama ex machina, ¿no? Le ha quitado el Deus ex machina, ¿no? Y acá te he traído un material muy, muy interesante. Cópialo si puedes, hazle captura de pantalla. Uy, justo lo estamos tapando, ¿ya? Lo vamos a... Ya. Esto es el ditirambo. Habrás escuchado tú que el teatro viene del ritual ditirámbico, ¿ya? Y esto que estás viendo es un diagrama de lo que era el ditirambo, ¿ya? 1. La ronda del coro, todos por igual. Coro igual danza, ¿ya? Entonces ahí todo el coro está danzando en círculos, ¿no? 2. El corifeo, una suerte de director que realiza el sacrificio. Entonces, del círculo sale uno. Uno va al centro a hacer una acción performática, ¿ya? 3. El corifeo pasa a ser el protagonista y desde el coro aparece el deuteragonista. Nace el conflicto, ¿ya? Y ahí ya ves que hay dos dentro del círculo. 4. Se divide el coro en dos semicoros. Uno conforma el lugar de la escena, el otro el lugar del público. Y ahí nace el teatro, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, se va desprendiendo a través de la liberación de un individuo, ¿ya? Un individuo liberado genera el teatro, ¿ya? Y eso es técnica escénica también, ¿no? El corifeo no podía ser cualquiera, era prácticamente un sacerdote, ¿no? Entonces tenía ciertas características en ese momento atribuido a la intervención divina. Hazle captura de pantalla, esta es información muy poco accesible. Yo lo he conseguido por mis vínculos con la mafia. Mentira, ya. Entonces, eso es para que veas cómo nació el teatro, ¿ya? Occidental. Daniel, disculpa, ¿puedes repetir quién era el deuteragonista?
Lo conocemos como antagonista. Ay, ya. Mm. Uno hacía el sacrificio, el otro intentaba que no lo haga. Y ahí nace el conflicto. Y ahí nació el teatro, mira. ¿Ya? Interesante, este es material que me proporcionó el doctor Ramsés Ojeda, que es coordinador de la maestría que estoy llevando, ¿no? Muy interesante, las clases de ese señor son muy interesantes. Seguimos. Entonces, de ahí viene un vacío absoluto, que es la Edad Media, ¿ya? Entonces, en la Edad Media, bueno, no, a ver, ya. Yo me estoy saltando. Entonces, esto es Grecia, ¿ya? Falta Roma, ¿ya? Pero ¿por qué no he puesto a Roma? Porque en Roma no hay ningún escrito o siquiera comentario respecto a los sistemas de actuación o métodos de actuación. Lo único que hay es una repetición de lo que decía Aristóteles, ¿ya? Entonces, en la famosa epístola ad Pisones de Horacio, vamos a tener eso. Y los comentarios son básicamente para escritores, no para actores, ¿ya? Pero, ¿cuáles podrían ser las características? ¿Ya? Mientras que para el mundo griego, el actor era por así decirlo, un hombre libre, era un hombre destinado a rituales sagrados. En Roma, que era una sociedad mucho más operativa, es totalmente diferente, ¿ya? La primera característica es que el actor es normalmente un esclavo, ¿ya? No son hombres libres, son esclavos, ¿ya? Y le reducen la condición de ser un representante de los dioses, por así decirlo, a ser un mero comediante, por así decirlo, ¿ya? Sin embargo, no es profesional, es un esclavo, ¿ya? Y es forzado en muchos casos a interpretar, únicamente con el sentido del entretenimiento, ¿ya? Entonces, no hay técnica, es a la maldita sea, como se diría. Obviamente las cortes seleccionaban a los mejores actores, por así decirlo, dentro de los esclavos, pero eran esclavos, ¿ya? Entonces de ahí viene la época negra, que es el Renacimiento, que nace con el cristianismo. El cristianismo prohíbe el teatro, ¿ya? Entonces ya con la llegada del cristianismo al Imperio Romano o ¿cómo se llama el imperio después del romano? ¿Cómo se llamaba? Constantinopla. ¿Bizantino? Muy bien, bizantino, gracias, Miguel. Entonces, y con la llegada del cristianismo al imperio bizantino, se prohíbe el teatro, porque es considerado una manifestación pagana. Entonces, lo poco que se fue gestando en Occidente respecto a las técnicas de actuación, a la profesionalización del arte, desaparecen totalmente. Son incluso perseguidas y sancionadas, ¿ya? Eso no quiere decir que desaparecieran totalmente. ¿Quiénes sobreviven? Los comediantes itinerantes, ¿ya? Entonces, los juglares aparecen también, ¿no? Quizá debió estar en una diapositiva eso, pero bueno, no importa. Entonces pasa de ser rapsodaedo a ser juglar, ¿ya? Y el juglar, ¿qué es? Es en esencia un narrador de cuentos, ¿no? A veces con mayores capacidades histrónicas, a veces no. Pero es en sí eso, es un narrador de cuentos. Y las familias de comediantes itinerantes, ¿no? Que hacían autos sacramentales, básicamente. El teatro se traslada a las iglesias o a los edificios sagrados, y ahí se hacen representaciones únicamente con finalidades de ilustración de la Biblia, o la vida de los santos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya el tiempo de esta primera reunión se está acabando, pero vamos a darle, ¿ya? Entonces, cuando cuando termina esta etapa oscura,
¿ya? En el Renacimiento, ¿ya? Pero no en el Renacimiento tal cual, sino en Inglaterra, básicamente, y en España, con el nacimiento de el teatro isabelino, Shakespeare, y el Corral de Comedias, en España, ¿no es cierto? Con Lope de Vega y Calderón de la Barca como los dos grandes representantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo primero que sucede es que la actuación se vuelve una profesión. Esto ya te lo había adelantado la anterior vez. Nace la compañía teatral, ¿ya? Y la compañía teatral se instala en teatros, en el teatro isabelino, ese famoso como la forma del Globe, que ya lo has visto seguramente en Shakespeare in Love o en otras referencias, y por primera vez se empieza a cobrar la entrada. Entonces, como estás pagando, como hay un público pagante, el resultado que se espera en retribución por tu dinero es un resultado profesional. Entonces los actores son pagados. Mira, pasó de ser esclavos o ser comediantes itinerantes que vivían de la voluntad del transeúnte a ser un profesional que recibía un salario, ¿ya? Entonces, con ese salario se demandaba de él ciertas condiciones, ¿ya? Se profesionaliza el productor y el dramaturgo, ¿cierto? Y entre los dos se ejercía esta función de dirección escénica, ¿ya? ¿Cómo era la técnica? Es exagerada, llevaba a la brutalidad medieval, ¿ya? Mucha exageración, mucho convencionalismo, ¿ya? Y surgen las primeras escuelas de actuación. Entonces, toda compañía grande tenía su escuela. En España, las escuelas y los teatros, las compañías eran mixtas, varón-mujer, mientras que en la época isabelina, en una sociedad muy, muy, muy moralista como la inglesa, solamente los varones eran permitidos de actuar, ¿no es cierto? Entonces los jovencitos, los chibolitos, hacían los roles femeninos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se estrenó Hamlet, Macbeth, Otelo, Lady Macbeth era un hombre, Julieta era un hombre, Ofelia era un hombre, ¿ya? Entonces eso te da cierta idea, ¿no? Y como la literatura empieza a tener mucha personalidad, y eso lo hemos hablado en las sesiones anteriores, lo que sucede es que la técnica estaba muy vinculada a la personalidad del intérprete, ¿ya? Siempre exagerada, ¿no? Entonces esas ideas del ser o no ser, esa es la cuestión, así como lo acabo de decir, así se actuaba, ¿ya? Entonces, obviamente, según los estudios que he podido revisar, sí había cierto nivel de naturalidad, ¿ya? Pero al público no le gustaba, el público pifiaba ese tipo de actuación, ¿ya? Y si tú quieres alguna referencia un poquito más clara, yo no la he traído, porque la idea es un poco investigar, invitarte a investigar por tu cuenta, puedes leer Hamlet. Si no me equivoco, en el acto 3, hay un momento, en el acto 4, no me acuerdo, hay un momento en el cual Hamlet invita a una compañía teatral a representar para su tío y su mamá. Y antes de que empiece la escena, que Hamlet mismo había escrito, le da una recomendación a los comediantes. Eso era la visión de Shakespeare de cómo se debía actuar, ¿ya? Yo no te lo he traído porque la idea es que tú lo busques, pero es muy interesante lo que dice Shakespeare, ¿no? Muy bien, nos quedan 5 minutos y nos vamos. Bueno, este es un grabado de la época. Como ves, la gente está ahí. Bueno, en los corrales de comedia, en el teatro isabelino, la gente comía, o sea, mientras había la obra, la gente hablaba, ¿no? Por eso es que yo muchas veces me opongo a este ritual del silencio en la obra, ¿no?
Si la obra demanda silencio, el público se va a callar. Pero si la obra no está bien puesta, el público va a hablar. Y eso no está mal, ¿ya? Mira, así eran reuniones sociales, básicamente, ¿ya? El teatro en esa época. Entonces ahora nos vamos sí, al neoclásico, ¿ya? Entonces estamos hablando ya del siglo XVII, y el neoclásico aparece en Francia, ¿no? Hay símiles en toda Europa, pero la cuna es Francia, ¿ya? Aparece un tipo de actuación relacionada con la recitación y la declamación, ¿ya? Entonces acá el actor básicamente se para y habla, no más, ¿ya? Obviamente habla haciendo mucho uso de la técnica vocal. Entonces sí, había técnica vocal, ¿ya? Y recuerda que es neoclásico porque lo que hacen los franceses es hacer una revisión general de los clásicos, ¿ya? Y esto es un poco adelantando para el tema subsiguiente, que es sobre texto. Supuestamente ahora tocaba texto, pero él decidió moverlo como para darle más importancia al teatro y no a la literatura. Ellos incluso hacen una academia que se encarga de validar la escritura dramática, ¿no? Dirigida por el tristemente célebre cardenal Richelieu, que tú lo conoces por los tres mosqueteros, ¿no? El villano de los tres mosqueteros es el cardenal Richelieu, ¿ya? Él estaba atrás de toda la onda del neoclásico, ¿ya? Está Racine, está Corneille. A Corneille le sacan la mugre. Racine era el engreído de la academia. Entonces por ahí hay un montón de dimes y diretes, ¿no? Pero lo que hacen los franceses es hacer un análisis muy, muy profundo de la poética de Aristóteles y de la epístola ad Pisones de Horacio, y van a intentar resaltar esos valores clásicos y actualizarlos. Entonces, en este acto de reactualizar la poética clásica, la técnica de la actuación se convierte en la técnica de la declamación, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo importante no era el actor en el escenario, sino que comunicaba el actor a través de su voz. Eso les interesaba a los franceses. No les interesaba otra cosa, básicamente, ¿ya? Entonces, el mensaje. El actor era el vehículo de la idea del dramaturgo. Entonces, estaban prohibidas, por ejemplo, las libertades creativas, las improvisaciones y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y acá tenemos una adaptación moderna de obras neoclásicas, ¿no? Ahí los ves muy, muy teatrales, ¿no? Y como siempre en Europa todo suele ser acumulativo, ¿no? Lo que era en el isabelino es más el exceso de declamación, ¿ya? Lo interesante era que para los franceses Shakespeare era terrible, ¿ya? Porque no respetaba las unidades, porque no había una acción única, una fábula única, porque eran textos muy largos, había desmesura. Entonces los franceses en realidad no querían mucho a Shakespeare, ¿ya? Y esa onda anti-Shakespeare se arrastra desde el siglo XIX, ¿ya? Hasta el siglo XVIII. ¿Sí? Todo un siglo de anti-Shakespeare, ¿ya? Esto es en Francia. En Inglaterra Shakespeare sigue siendo la bomba, ¿no? En Italia las cosas son diferentes, ¿no? Está la comedia del arte, están algunos dramaturgos muy interesantes, está en esta época el famosísimo, bueno, eso ya lo hablaremos cuando hablemos de texto mejor, ¿ya? Pero avances técnicos no, básicamente declamación, pureza en la voz, ¿ya? Entonces en cualquier momento se va a cortar, chicos. Les paso otro enlace porque eso de que el mismo enlace no sé por qué a mí no me funciona. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están vivos? Sí, es posible que, digamos, durante esta etapa se haya desarrollado técnica bucal como propiamente escuela francesa. Sí, es muy probable. Es más, deben haber escritos o tratados al respecto, ¿no? Pero todo eso se pierde en la historia, ¿no? Muy bien, justo preguntaban también sobre si había cierta sistematización de la técnica vocal. Yo me imagino que sí, ¿no? Es más,
debió haber habido sistematizaciones respecto a los otros procesos, ¿no? Pero ustedes saben que la historia se pierde muy rápido. No había imprenta, bueno, acá ya hay imprenta, pero en la antigüedad básicamente es la arqueología, es la ciencia de la cual nos agarramos para saber la información que tenemos hasta la actualidad, y no estamos hablando de que la arqueología solamente nos sirve para Grecia o Roma, sino para cosas de hace 50 años incluso, porque somos una sociedad que todavía estamos en construcción, ¿no? En constante reconstrucción también. Muy bien, ahora sí le continuamos, ¿ya? Entonces, aquí está una recreación ya más moderna de una escena neoclásica. Y nos vamos a la época de la Ilustración, ¿ya? Entonces, acá ya lo que va a suceder es que empiezan los movimientos libertarios, tanto en América como en la propia Europa, y van a empezar a cuestionarse las monarquías, ¿no? Especialmente en Francia, y llega la Revolución Francesa, y una de las figuras de esta Revolución Francesa es Denis Diderot, ¿ya? Denis Diderot tiene un tratado, ahorita se me dio el nombre, la paradoja del comediante se llama, en la cual él intenta representar el estándar, bueno, lo que pretendía ser un estándar de metodología de actuación. Y dice, ¿no? Un estilo de actuación debe ser distante, ¿no? Frío, contrario a todo tipo de iluminación emocional, ¿ya? Recuerda que esta es una etapa que se llama la Ilustración, en la cual el conocimiento, que era propiedad monopólica únicamente de la aristocracia y las familias vinculadas a ella, a una idea de ilustrar a todo el mundo, democratizar el conocimiento, la educación, la libertad, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el teatro debía cumplir una función dentro de esta lógica de ilustrar, ¿ya? Entonces, no podía ser emotivo, debía ser procedere, no delectare, educar, no entretener, ¿ya? Entonces, el modelo de actuación para Denis Diderot es ese, ¿no? Distante, frío, no emocional para nada. Lo mismo, se sigue viendo al actor únicamente como un vehículo del contenido del dramaturgo. No se le ve al actor como un creador, ¿ya? Diferente es el asunto de la comedia del arte, ¿no? O de los comediantes itinerantes, que sí tienen más libertad. Y bueno, y mucha más la tenían incluso en el medioevo, a pesar de las restricciones religiosas. Pero ya en esta época ya no hay mucha comedia en la calle, el teatro está muy elitizado, ¿ya? Entonces está ahí la Ilustración para romper ese elitismo cultural, ¿no? Entonces, con la idea de iluminar al mundo. Entonces, ya ni siquiera hay un énfasis en la declamación, sino es básicamente un estilo en el cual solo se busca transmitir el mensaje de la obra. Punto. Por eso debe ser distante, frío, ¿ya? Entonces, esta idea va a ser después recogida por Bertolt Brecht, y también va a ser recogida por antes de Brecht por Edwin Piscator, ¿no? Y también en otro momento en Latinoamérica por Augusto Boal, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo vamos a ver la siguiente sesión, que también es la segunda parte de esa, y después recibe una lección larga de videos para ir viendo estilos de actuación, ¿ya? De videos. ¿Preguntas sobre la Ilustración? ¿Todo claro? Entonces seguimos, ya está de Diderot, ¿no? Y acá tenemos el romanticismo, ¿no? Entonces, mientras en Francia habían terminado su revolución, estaba el neoclásico todavía por ahí imperante, en Alemania el asunto es totalmente diferente, ¿no? En respuesta a esta veneración por los clásicos,
y esta sobredimensionalización de la idea de democratizar el conocimiento, en respuesta nace una visión de la actuación muy, muy, muy enmarcada en lo emocional, ¿ya? Pero no es lo emocional de verdad, ¿no? Sino es la exacerbación de la emocionalidad. Entonces, por eso dice acá, ¿no? Es un estilo de exageración emocional y melancolía excesiva. Y aquí nace el melodrama, ¿ya? Entonces, recuerda que el melodrama es un género literario dentro del género dramático, que ya no es la tragedia en la cual todo es trágico o la comedia en la cual todo es risa, sino es ambos, pero en extremo. Entonces, por ejemplo, el personaje bueno es muy bueno y el malo es muy malo. Y de esos dos sale el melodrama. O sea, las telenovelas mexicanas son melodramas, desde la perspectiva literaria, ¿no? Entonces, en esta época también nacen los grandes actores, ¿ya? El culto a los grandes actores capaces de transmitir gran emotividad. Steve Irving es el domador de cocodrilos, ¿ya? Irving, Garrick es anterior, ¿no? Sarah Berman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se busca esto de acá, la exageración emocional al máximo, ¿ya? Entonces, si tú lees Fausto de Goethe, que es la obra, por así decirlo, representativa de esta época, no vas a ver a un Fausto como una persona normal, ¿no? Es una persona muy en contacto con sus sentimientos y con mucha picardía también, ¿no? Entonces, probablemente si tú has visto Fausto en la versión del maestro Eder Guillén, que ha venido acá un par de veces, no era así como lo hacía Guillén, ¿no? Era muy, muy exagerado, ¿no? Entonces veías un Mefistófeles así, muy emotivo, grandilocuente, ¿no? También mucho énfasis en la voz, muchísimo énfasis en la voz, ¿ya? Ay, ¿qué hice? Rayos, sorry. Ya, en lugar de hacer esto, apreté otro botón. Muy bien. Entonces, dudas en general hasta acá antes de meternos a este tema que es inmensísimo, porque vamos a intentar abordar de manera lo más sencilla posible. Impresiones, dudas. ¿Están vivos? ¿Alguien que tome la palabra y diga algo? Sí, entendido. Ya, muy bien. Entonces hasta ahí todo aburrido, ¿no? Acá empieza lo bueno. Ya. Sí, Dani, en resumen, o sea, ¿qué es lo que marca todo este, por decirlo, pre-Stanislavski? La carencia de sistematización, de metodología. Son más experiencias individuales. Y justamente en el romanticismo salen los grandes actores, ¿no? Entonces, de ahí viene la anécdota, ¿no? La famosa anécdota. Entonces, un Stanislavski joven. Recuerda que Stanislavski no era un pobre muchacho, sino que venía de una familia acomodada, por eso podía ir al teatro. Entonces, ve a Irving, pues, ¿no? Lo ve, wow, qué maravilloso. Le gustó tanto que volvió a ir, pero la siguiente vez no le gustó. Porque no estaba inspirado, pues. La actor ya no estuvo tan inspirada como la primera función. Entonces Stanislavski se cuestiona justamente eso, ¿no? ¿Qué pasó entre la primera y la segunda función? ¿Qué cambió? ¿Por qué es que no puede hacer la misma función dos veces? Y ahí nace el sistema Stanislavski, ¿no? Pero hay un poco de contexto histórico, ¿no? Igual esto lo vamos a ver también, lo vamos a repetir varias veces. Entonces, están estas compañías girando con obras muy dramáticas, muy melodramáticas. Se pone otra vez en boga a Shakespeare, ¿no? Especialmente a Schiller, no, a Lacine. A Lacine le encantaba mucho Shakespeare, ¿no? Y es Lacine el que traduce al alemán a Shakespeare. Y es Lacine también quien traduce, reinterpreta la poética de Aristóteles, y de esa reinterpretación nacen algunos postulados dramáticos de la escritura del romanticismo, ya, pero ese es otro tema.
Pero también en Alemania pasa algo, ¿ya? Que ahorita te voy a contar, pero vamos primero. Cuando hablamos del sistema Stanislavski, hablamos de todo esto que ves acá, mira. Si quieres, hazle captura de pantalla también. Mira, al centro, tú ves a Nevirovich, Danchenko y a Stanislavski. Y acá, toda esta mancha de gente son sus herederos. Aquí está Adler abajo, por ejemplo. Aquí está Meissner abajo a la derecha. Esta es la Adler que está abajo a la izquierda, la que tiene el peinado alto. Ahí está Mikhail Chekhov. Ahí está Lee Strasberg, que está abajo de Stanislavski y Nevirovich Danchenko. Por ahí está Robert Boleslavsky. Está Mikhail Chekhov. Están varios, ¿no? Pero entonces, cuando uno habla del sistema stanislavskiano o stanislavskista, uno no puede hacer referencia únicamente a la figura de Stanislavski, ¿ya? Que es un error común. Stanislavski no es el centro siquiera de su propio sistema. Nevirovich Danchenko tiene una gran influencia en el sistema de Stanislavski, ¿ya? Acá tienes también a Meyerhold, que influye mucho en Stanislavski, a Toporkov, que también se vuelve, junto con Mikhail Chekhov, dos de sus mejores alumnos, ¿no? Entonces, mira todo esto, ¿no? Y acá faltan gente y faltan nombres, ¿no? Por ejemplo, para mi profesor de la maestría, que ha estudiado con esta señora de acá, que está a la izquierda, encima de Stella Adler, en Rusia, y ya se me fue la idea, lo siento. Bueno, sí, para mi profesor, Grotowski es parte del sistema Stanislavski, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Grotowski es stanislavskista para mi profesor, ¿no? Pero él es muy, muy, muy de visión cerrada respecto a Stanislavski, y es algo sobre lo cual quiero hablar hoy día también, ¿ya? Para no cometer errores. Y acá hay 7000 nombres, yo no sé todos, entonces no voy a hacer el intento de decirte quién es quién. Solamente, mira, aquí está Grotowski también, mira. A la izquierda, ahí ves al barboncito, y ahí están líneas, ¿no? De quién fue alumno de quién y todo eso, ¿no? Eso mi profesor te lo puede decir porque es su especialidad, pero yo no, porque tampoco es de mi interés dedicarme solo a este sistema, ¿no? Porque sí, si te interesa, puedes dedicar toda tu vida a este estudio, porque es muy extenso, ¿ya? Pero antes de Stanislavski pasaban dos cosas. Pasaba la compañía de los Menninger y pasaba el Teatro Libre de París, que son antes de Stanislavski, ¿ya? ¿Te acuerdas en el reto del inicio que estaba el duque Jorge II, Menninger? Él tenía su compañía de teatro, ¿ya? Entonces, este es un boceto de Menninger, así todo pixeleado porque no encontré una foto de mejor resolución, ¿ya? Entonces, este señor hacía bocetos de las obras. Y como te das cuenta, la idea de Menninger es salir de la idealización del romanticismo y abordar una estética realista. Ojo, estética realista, ¿ya? Entonces, él tenía una compañía de más de 200 actores, y mientras que en el siglo pasado, en el 18, las compañías teatrales trabajaban en un teatro y al fondo ponían telones, que hasta ahora se hace acá en Cusco, no sé por qué, cuando eso es un estilo teatral y es un espacio escénico muy caduco, de pintar telones. Él empieza a poner elementos, mira, y este boceto lo hacía realidad. Claro que tenía la plata, ¿no? Y la compañía generaba mucho dinero. Tenía hasta 4 elencos girando por toda Europa, ¿ya? Entonces los Menninger son muy importantes, son muy importantes porque Stanislavski llega a ver a la compañía del duque Jorge II, del mismo modo que llega a ver el Teatro Libre de París, de André Antony, ¿ya? Entonces, mira, acá ya lo ves, esta es una foto real del Teatro Libre. Igual, has pasado de un teatro en el cual ponías telones pintados de fondo a tener estos efectos totalmente 3D, con arquitectura escénica. Hay una anécdota muy famosa en el que en una escena de una obra francesa que se desarrolla en una carnicería,
Antoni pedía que estuvieran las reses ahí colgadas, reses de verdad, y las moscas ahí, el olor a carne podrida, entonces cosa que el público entraba y veía realidad, pues realismo, ¿ya? Entonces también Stanislavski ve a Antoni, ¿no? Entonces la realidad llega al escenario antes que Stanislavski, ¿ya? Y Antoni también pretendía que sus actores tengan un modo de actuar realista, ¿no? Solamente que no había este proceso de sistematización, que es lo que hace Stanislavski, ¿ya? Pero sí, estas dos compañías, los Menninger y el Théâtre Libre de París, no habría Stanislavski, ¿ya? Y esta estética ya circulaba por Europa antes de Stanislavski, ¿ya? Entonces no es un monopolio ruso, para nada, ¿ya? Entonces ya ahora sí nos vamos a la parte dura y controversial. Konstantin Sergeyevich Stanislavski, ¿ya? Una de las figuras más importantes de la historia del teatro actual, se podría decir que es casi el padre de nuestra profesión como actores, y al mismo tiempo es una de las figuras más controversiales, ¿ya? Porque es muy mal interpretado y muy dogmatizado, ¿ya? Entonces yo creía que era cuestión de acá, de Cusco nomás, que uno entraba en contacto con gente que se forma mucho en Stanislavski, uno dice, no debe ser que acá se enseña así, ¿no? Pero después ahora yo que estoy en la maestría en contacto con otros compañeros de muchos mexicanos, muchos argentinos, muchos panameños, dominicanos, todos los que vienen de esta escuela son así, son muy, muy radicales con Stanislavski, ¿no? Y acá viene justamente la explicación sobre por qué te hice leer esos dos capítulos, ¿ya? Un poco para generar en ti algunas dudas y algunos cuestionamientos sobre la actuación en general, ¿ya? En primer lugar, cuando uno es joven y lee esos primeros capítulos, uno queda profundamente impresionado y dice, pucha, creo que hasta ahora nunca he actuado de verdad, ¿no? Y es parcialmente cierto, ¿ya? Entonces Stanislavski va a categorizar el arte del actor en tres tipos, ¿ya? Dos de arte de mentira y uno de arte verdadero, y así lo categorizan, y no son errores de traducción, así son, ¿ya? Entonces habla de la actuación mecánica, la actuación de representación y la actuación de verdad, de la vivencia, ¿no? Entonces, como ejemplo de actuación mecánica, tiene ahí uno de los alumnos que dice, sí, tú has ensayado muy bien todos tus movimientos, tus tonos, has trabajado frente al espejo, y bueno, no se ve un trabajo espectacular, pero no te creo. Eso no es arte, eso no es actuación, le dice Toporkov, ¿no? En la representación sí, dice, cita otro actor, sí, se nota que en algún momento de tu proceso has sentido de verdad el texto, ¿no? Lo has vivido, pero de ahí eres incapaz de reproducir esa vivencia que has tenido, todas tus funciones. Entonces representas aquel momento de creación auténtica, pero ya no está la creación auténtica. La creación auténtica está en este texto, Sangre y hago sangre, y en el grito de María. Bueno, María es en la traducción americana, no me acuerdo ahorita el nombre del personaje en la edición rusa, traducida del ruso. Y eso es actuación de verdad, ¿no? Y él te dice, ¿no? Y a partir de este momento van a aprender el verdadero camino del arte, el arte de verdad, sin convencionalismos, sin clichés, creación de verdad, ¿no? Entonces uno lee eso y te genera profundos cuestionamientos. Y digo, pucha, creo que nunca he actuado en mi vida, ¿no? Y como te digo, es parcialmente cierto, ¿ya? Pero te pregunto, ¿hay acto creativo en una actuación denominada por Stanislavski mecánica? ¿Quién quiere participar? Disculpa, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya. ¿Hay actuación
hay creación, proceso de creativo, creación, en un tipo de actuación mecánico. Creo que Miguel quiere participar. Sí, ya participó, pues tienen que bajar su manito. Pero ya, Miguel, ya, tú arrancas por levantar la mano. Pienso que en el proceso de crear al personaje, bueno, no en la misma actuación, pero en el proceso sí hay un proceso creativo. Muy bien. A ver, ¿quién da más? A ver, Anthony. Justo. Pienso que sí hay creación, definitivamente, porque estás elaborando una secuencia, ¿no? Aunque sea mecánico, ya has elaborado desde el inicio cómo va cada parte. Entonces sí estaríamos hablando de creación. Muy bien. A ver, Sarik. Perdón, Dani, ¿dijiste creación o actuación? Creación. Ah, ya, yo pienso que sí. Por más, digamos, representativo que llegue a ser o tomar cosas clichés, bueno, no sé si en esa época ya habían cosas muy clichés como ahora, pero es armar una escena, darle ciertas características a tu personaje, o sea, sí es un proceso de creación. Julie. Mm, también coincido con mis compañeros porque imagino que había un primer contacto con el actor y el papel que se ha dado, ¿no? Que se le ha dado. Y en ese primer contacto creo que ha podido tener la libertad de, no sé, crear una secuencia que imagino ya posteriormente va a ser repetida, reiterada, que ya quede como cliché, ¿no? Pero creo que al inicio sí pudo haber existido. Ya. Harold. Yo le voy a dar al no, porque si es una actuación mecánica, por ejemplo, ¿no? El acto de poner un foco o barrer, este, claro, uno puede hacerlo con la mano izquierda o con la mano derecha, empezar con un pie o empezar con la escoba, pero dentro de la naturaleza humana no hay un concepto de creativo, ¿no? A menos de que, pucha, yo pongo un foco, pero lo haga con el pie, ¿no? Para de mano. Eso, ahí creo que sí vendría o intervendría la creación en un proceso más mecánico, en una actuación mecánica propiamente. Muy bien. Y esa es exactamente la respuesta que tiene Stanislavski, ¿ya? Y que ahora los seguidores de Stanislavski a ultranza, que todavía existen, sostienen, ¿no? Pero lo han llevado al siguiente campo, ¿no? Entonces, recuerda que Stanislavski no trabajaba con creación colectiva, eso ya aparece en los 60 con los hippies, ¿no? Y con Maestro Benaventura, ¿no? Sino que trabajaban con texto, ¿no? Entonces hacían lo que el texto les decía, volvían mecánico lo que ya estaba en el texto. Entonces no hay acto creativo en ello. Son para a luz de los stanislavskistas a ultranza, son intérpretes. O peor aún, dice mi profesor, ejecutantes. Son ejecutantes, solamente hacen lo que se les dice y no crean nada. Son netos ejecutantes. Y mi profesor despotrica al respecto, ¿no? Pero mucho, no te imaginas cómo es ese profesor, es muy gracioso. Ya, pero sí va a haber acto creativo dentro de la actuación mecánica, ¿ya? Pero a medida de que vayamos desarrollando, te voy a ir explicando por dónde va a ir esa creatividad, ¿ya? Entonces, el sistema tiene varias aristas, ¿no? Podremos nombrar más de 20 características dentro de las que he nombrado acá, ¿no? La principal va a ser la verdad escénica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que
la estética, la poética de Stanislavski es buscar la verdad en el escenario, ¿no? Hay un concepto que yo lo saqué de un artículo que leí de él en un compendio de Edgar Ceballos, lo cual dice, para mí, dice Stanislavski, el teatro, su concepto de teatro es concepto de teatro es llevar al escenario escenas de la vida real. Ese es, pum. O sea, realidad y punto. Nada de imaginación y eso, ¿no? Y recordemos que si tú lees, bueno, o ves las obras que trabajaban en el Teatro de Arte de Moscú, tienes Chekhov, Gogol, y para de contar, ¿no? O sea, son todos autores rusos realistas. Y efectivamente cuando Stanislavski quiso hacer obras que no eran realistas, fracasó. Intentó hacer El pájaro azul de la felicidad, fracasó, y tiene una extraña colaboración con Sir Edward Gordon Craig, en el cual él invita a Craig a dirigir al Teatro de Arte de Moscú, a dirigir Hamlet, ¿no? Eso sí fue un exitazo, pero por otras razones, ¿no? Craig tenía otro modo de ver el teatro que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Verdad escénica. Entonces, ¿cuál es el gran descubrimiento de Stanislavski? Entre comillas descubrimiento porque ya se hacía, ¿no? Pero él lo sistematiza. Es el trabajo sobre la acción, ¿no? Entonces, si tú vas a una escuela de actuación, te van a enseñar un año entero todo sobre acción. Todo sobre acción. Por eso el primer tema de este círculo de estudios ha sido la acción, ¿ya? Entonces, dentro de la acción, él sistematiza componentes. El más importante, el objetivo, las circunstancias dadas, luego, ya en el desarrollo del sistema, en el contraste, al encontrarse con obras como El pájaro azul de la felicidad, al encontrarse con un mundo que va avanzando en un sentido que ya no es el realista, Stanislavski se ve obligado a replantear su sistema. Y ahí nace el método de las acciones psicofísicas, ¿no? Y ahí sí a mi profesor Espeso yo le tengo que dar todo el crédito, ¿no? Nunca han sido acciones físicas. El método de Stanislavski es el método de las acciones psicofísicas, porque no son únicamente realizadas en el campo del movimiento, sino también de la emoción. Son psicofísicas, ¿ya? Dicen los que saben que él empieza a desarrollar ese nuevo enfoque para trabajar la actuación naturalista o realista, gracias a Vasily von Meyerhold, ¿no? Ustedes saben que Stanislavski y el Teatro del Arte llega a ser tan famoso que tiene un montón de presupuesto, hasta ahora lo tiene, y con la llegada del comunismo, bueno, del socialismo a Rusia también, porque se vuelven la cara visible del Estado fuera del país y una excelente herramienta propagandística, entonces hay mucho dinero, y entonces Stanislavski tenía hasta 4 estudios trabajando en simultáneo. Cuando él se tropieza con El pájaro azul de la felicidad y se da cuenta de que su sistema tiene muchas carencias, empieza a crear un estudio especialmente orientado a la creación de un sistema de actuación no naturalista. ¿Y a quién lo pone a cargo? A Meyerhold, por supuesto. Obviamente que Meyerhold aguanta 6 meses y se va, ¿no? Porque su ego no se lo permitía. Pero dentro de este diálogo con Meyerhold, se da cuenta de que en realidad ve la obra de Meyerhold y dice, wow, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siempre he buscado, porque no hay un desgaste emocional en los actores, hay una naturalidad fresca, muy vívida, no muy enfocada en el interior, sino que hay una naturalidad muy, muy en el cuerpo, ¿no? Entonces esto es lo que yo quiero. Y hablando con Meyerhold se da cuenta de que quizá el modo de orientar todo este sistema no estaba en el trabajo con las emociones o con la memoria emotiva, sino en el trabajo con el cuerpo, que generado por emociones, y que el cuerpo genere emociones, y es un vaivén, ¿no? Cuerpo, mente, cuerpo, mente, cuerpo, mente, cuerpo, mente, y eso es lo que genera la actuación, ¿ya?
Y ese es el método de las acciones psicofísicas, ¿no? Entonces, obviamente eso podríamos hablar mucho, pero si tienes curiosidad yo te invito a leer el último de Stanislavski y el libro último de Stanislavski, que ahorita no me acuerdo la autora, que estaba dentro de la foto también, y también leer Stanislavski dirige de Toporkov, ¿no? Ahí Toporkov narra de manera muy detallada cómo trabajaba en ensayo Stanislavski, el método de las acciones físicas, psicofísicas, muy vinculada con la lógica, ¿ya? Entonces, si tú entiendes la lógica de la acción a nivel corporal, inevitablemente te va a detonar emociones. Y a diferencia de la memoria emotiva, como el detonante es físico, uno no tienes que recurrir a destrozarte tu vida psicológica, tu subconsciente, tu inconsciente, como lo quieras llamar, sino que es un modo seguro, muy seguro, y a diferencia de la memoria emotiva no se desgasta, sino que es perenne. Entonces por ahí encuentra una vía muy interesante que queda muy en inicios, porque se muere, ¿no? En realidad no queda muy en inicios, ¿no? O sea, dentro de sus escritos queda muy en inicios, pero en realidad en lo que él ya iba trabajando estaba muy avanzado, ¿no? Y eso lo puedes ver en el último de Stanislavski, lo puedes leer en Stanislavski dirige, ¿no? Y hay bastante literatura al respecto, ¿no? Ya fuera de los libros del propio Stanislavski, ya de sus herederos, ¿no? Y el análisis activo, que es lo último que deja y que nadie trabaja en Cusco, nadie te va a enseñar análisis activo acá, ¿ya? Yo estoy haciendo investigaciones al respecto. Para eso nuestro amigo Leo del grupo de Escena, vino para que yo le ayude a preparar su monólogo para postular al ENSAT. Yo le dije, ya bacán, incluso no te cobro, pero me dejas experimentar algunas cosas. Entonces hemos ido experimentando a propósito del análisis activo, ¿no? Eso no quiere decir que yo haga análisis activo, porque eso es toda una metodología muy estándar. Pero yo cojo las premisas y las empiezo a probar, ¿ya? Obviamente con mucha experiencia. Pero básicamente, ¿qué consiste el análisis activo? A nivel teórico, el análisis activo es abandonar, desertar totalmente el trabajo de mesa. ¿Por qué? Mira lo que buscaba Stanislavski, mira el volumen de su genio, ¿ya? Él se daba cuenta de que cuando hacían trabajo de mesa en el Teatro de Arte de Moscú, el trabajo del actor era muy disminuido, ¿ya? ¿Y por qué muy disminuido? Porque el director es el amo, dueño y señor del proceso de mesa. Entonces, básicamente, las líneas del análisis e incluso el propio análisis se lo da el director al actor. Y Stanislavski era un profundo defensor de la creatividad del actor. Entonces decía, entonces no es libre, no es totalmente creativo mi actor. Yo le estoy diciendo qué hacer. Y él ya luego lo ejecuta en los ensayos, pero en el trabajo de mesa yo le digo qué hacer y eso no está bien. Entonces, ¿cómo es que yo puedo conseguir que mi actor sea creativo todo el tiempo? Justamente siguiendo la línea de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que no sea un actor que representa a un actor mecánico, que sea un actor creativo al 100%. Entonces, ya bien sencillo. Saco la mesa y todo mi proceso de análisis del texto es en acción. Y en ese momento el actor es absolutamente libre. Y el director no se puede meter con él. No le puede decir, no, me parece que no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Si yo estoy analizando desde mi acción, desde mi actividad, el texto. Estoy hallándole cosas en mi experiencia en el escenario. Y tú no lo estás haciendo por mí. Yo soy libre de crear en ese espacio. Y tú me miras y anotas. Y cuando termina este proceso de análisis activo, recién ya yo te puedo volver a escuchar, pero yo ya tengo clara mi parte. Ya la analicé, no en mi cabeza, sino en acción. Ese es el método del análisis activo. Y ese es el Stanislavski que yo quiero que tú rescates, ya ese Stanislavski defensor a ultranza del actor, de su libertad creativa, más allá de los dogmatismos sobre los cuales se ha caído, ¿no? Yo no creo que esos dogmatismos sean propios del mismo Stanislavski, ¿no?
por lo que se lee en él, en Mi vida en el arte, en todos sus escritos, y por lo que hablan sus herederos, ese dogmatismo viene de aquellos que heredaron el sistema como un método de apropiación de la propiedad intelectual de Stanislavski y de la identidad nacional que venía con eso, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahora el profesor espeso que te digo, que he estado en Rusia, ellos en Rusia trabajan con Stanislavski muy rigurosamente, ¿no? Para ellos, todo lo que está fuera de Stanislavski no vale la pena, ¿no? Y especialmente el Teatro del Arte de Moscú es prácticamente ya una pieza museográfica, ¿no? Me imagino que sí debe haber ciertas compañías underground que hacen cosas diferentes, ¿no? Pero este señor llega a ser tan importante que monopoliza el teatro en el mundo, básicamente, ¿no? En el mundo occidental. Pero debo decir algo que ya, por ejemplo, Sari ya escuchó, que lo conversaba en otra experiencia similar que hemos hecho con Sari, con otras personas, con Miguel también. Stanislavski no estaba muy de moda en Rusia y era muy cuestionado. En el mundo del teatro, Stanislavski en vida, hasta muy anciano, no es muy reconocido y no gozaba del prestigio y la incuestionabilidad que goza después, ¿no? Él en vida no gozó de eso, era muy cuestionado, ¿no? Y ahí está las famosas tertulias que tenía con Tiarov, que era otro director contemporáneo a él, ¿no? Tiarov en defensa de la teatralidad y Stanislavski en defensa del realismo, ¿no? Pero en Rusia no imperaba netamente el realismo, ahora sí impera. Hasta ahora, mira, el teatro del arte sigue siendo un baluarte, ¿no? Y tengo una pregunta. Va respecto a la lectura que nos mandaste. Había un momento donde hablaban sobre la ética teatral y creo que no se había desarrollado tanto esa frase y me gustaría saber qué opinas o qué dice Stanislavski sobre eso. Bueno, el grueso de la ética teatral lo puedes encontrar en el libro que se llama Mi vida en el arte, que es su autobiografía, ¿no? Básicamente, junto con la explosión del fenómeno de los actores divos, Irving, Garrick, viene una falta de respeto hacia el trabajo, ¿no? Ya que eran divos, entonces hay una ausencia de ética hacia el trabajo, ¿no? Hacia la profesionalización del arte. Entonces Stanislavski justamente lo que va a buscar es una defensa de ello, ¿no? Y una cierta búsqueda de una línea ética en ese sentido, ¿no? De qué está bien y qué está mal. Recuerden que hasta ese momento no hay nada por el estilo. No existe nada, se está creando este nuevo modo de formar actores, ¿no? De crear una escuela auténtica. Eso no existía. Entonces, algo que es muy común, y no se lo tomen a pecho, ¿no? Pero es algo que es importante dialogar, ¿no? Por ejemplo, antes de Stanislavski, los actores conocidos trabajaban con varias compañías, ¿no? Entonces trabajan con Tiarov, trabajan con Meyerhold, trabajan con el mismo Stanislavski. No. ¿Por qué? Porque Stanislavski decía, no, si tú realmente quieres trabajar profesionalmente, no puedes estar saltando de proyecto en proyecto, no puedes estar saltando de director en director. Tienes que tener una escuela, básicamente, ¿no? Y dedicarte a un proyecto. Una vez que termines el proyecto, recién te vas a hacer otro. Pero eso, estar saltando entre 3 o 4 proyectos a la vez, no era muy bien considerado por él, ¿no? Y se hace hasta ahora, ¿no? O sea, tú te vas a Broadway, ¿no? Y vas a ver, ay, sí, a las 2 tengo ensayo con una cosa, con tal, a las 7 tengo con otra, ¿no? Y en Inglaterra, entonces, eso se sigue dando, ¿no? Pero esa necesita va a ser una defensa hacia el trabajo de inmersión, ¿no? Y efectivamente tú no puedes llegar a un resultado verídico y a un resultado bueno si no es en dedicación exclusiva, básicamente, ¿no? Entonces van a haber cosas por eso, como esas sobre las cuales Stanislavski va a llamar la atención a través de su ética teatral, ¿no?
¿Alguna otra duda o pregunta? Ya, muy bien, vamos con los términos de acá, ¿no? Verdad escénica, ya te lo he explicado, eso sí, es la noción poética de que todo lo que sucede en el escenario sea algo así como verdadero, ¿no? Tenga un motor verídico en tu ser y en el espacio, ¿ya? La acción. ¿Qué es la acción? Es todo aquello que hace el ser humano. El concepto de acción de Stanislavski viene de la observación, de la autoobservación y de la observación del humano en sí. Y ahí, eso lo vas a encontrar en el capítulo 3, que ya lo has leído, ¿no es cierto? En el cual él va a decir, va a preguntar Toporkov, ¿no? A toda la clase y va a decir, ¿se puede no hacer nada? Y todos van a decir, sí, claro. Por ejemplo, cuando yo estoy durmiendo no hago nada. Y Toporkov le va a decir, no, sí, sí estás haciendo, lo estás durmiendo. Entonces es imposible no hacer nada. Así no quieras, todo el tiempo estás ejecutando acciones en tu vida. Entonces, el meollo del trabajo del actor va a ser la comprensión de cómo funciona una acción para poder reproducirla de manera verídica en el escenario. Entonces va a decir, el primer motor de la acción va a ser el objetivo, obviamente, porque nadie hace nada por gusto. Hasta el ocio tiene un objetivo. Entonces, imitando a tu propia vida, tu actuación debe tener objetivos, ¿no? Entonces, si han trabajado conmigo, han llevado taller alguna vez, saben que yo hago mucho énfasis en el objetivo. El objetivo para mí es el motor de la acción, ¿ya? Pero la acción, del mismo modo, no se puede ejecutar de manera plana, sino que tiene matices. Y esos matices están en las circunstancias dadas. ¿Cuáles son las circunstancias y por qué son dadas? Son dadas por el autor y por el director y por ti mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi obra dice que son las 12 de la mañana en un día de verano en Piura y estoy muerto de calor y mi acción es perseguir porque quiero atrapar al que me acaba de robar mi celular, va a ser diferente, así es, a medianoche y en clima puneño, ¿no es cierto? Entonces, esas circunstancias que van variando le van a dar profundidad y forma a tu acción. Tu acción tiene un propósito y tiene una atmósfera, unas circunstancias dadas. Stanislavski le dice circunstancias dadas, Nevirovich Danchenko le va a decir atmósfera. Pero son todas aquellas circunstancias que rodean la acción y pueden ser tanto personales. Por ejemplo, el actor puede ser que tenga 12 años. ¿Ya? Digo, el personaje. Si el personaje tiene 12 años y tú tienes 15, ahí hay circunstancias dadas sobre las cuales tienes que trabajar. Si es visco, hay circunstancias dadas sobre las cuales tienes que trabajar. Si es un magnate de la International Petroleum Company, tiene ciertas circunstancias dadas que tienes que trabajar. Entonces, las circunstancias dadas son un motor profundo de la acción, ¿ya? Actualmente, los stanislavskistas herederos trabajan mucho sobre circunstancias dadas, incluso más que sobre el objetivo, ¿ya? Porque las circunstancias dadas le dan matiz a tu actuación, le dan profundidad. Entonces, el actor de verse plano tiene muchas dimensiones, ¿ya? Obviamente que eso se lleva al extremo, ¿no? Y ahora los españoles y los ingleses han diseñado metodologías más cerradas para evitar que esta búsqueda por circunstancias dadas te lleve a perderte en el personaje, ¿no? Sino que lo enfoques muy a lo que vas a hacer en el escenario y le llaman eso el campo de la obra, ¿no? El campo de la obra y el campo del actor. Son las técnicas entre inglesas, españolas, ¿no? Ya te expliqué el método de las acciones físicas y del análisis activo, ¿no? A ver, para cerrar con Stanislavski, dudas, preguntas, si hay algún concepto que no te queda, si hay algo de tu experiencia personal, tanto como alumno de alguien que te enseña actuación, como en las tablas, y que quieras comentar, este es el momento. A ver, pero tienen que hablar, por favor. Dani, un favor, ¿puedes explicar sobre el análisis activo? He tenido problemas de conexión hace ratito y no puedo escuchar bien. Ya.
Otra vez Qué análisis activo. feo, Dani. Ya no voy a volver a decirte nada. No, mentira, no, todo lo contrario. Pregunten todo lo que quieran, por favor. Esa es la idea. Yo lo hago por fregarte, Sarico, por la confianza que tenemos. Entonces, el análisis activo viene a romper el análisis de mesa, ¿no? Y viene de la noción o de la defensa a ultranza que tiene Stanislavski del trabajo creativo del actor, ¿no? Otra vez, Stanislavski se da cuenta de que en el trabajo de mesa mucho del contenido analítico es impuesto por el director a los actores. Entonces se da cuenta de que la única manera de saltarse ese proceso y hacer una creación auténtica del actor es justamente sacando la mesa del asunto, ¿no? Y que no sea pasivo, sino que el actor analice el texto en, puedes decirlo así, como en improvisaciones. ¿Ya? Entonces leo 2, 3 veces el texto o 10 veces, pero ya no con el director, sino yo solito en mi casa o en mi tiempo de trabajo, lo dialogo con mi partener, nos mandamos a la escena y empezamos a improvisar y a entender qué dice el autor, no desde el cerebro, sino desde la acción. Y entonces en ese acto de analizar activamente, Stanislavski lo que buscaba era que el actor sea absolutamente libre en su creación, que el director en ese momento de análisis activo de improvisación no le pueda cuestionar nada. ¿Qué le vas a cuestionar? O sea, ¿qué me vas a cuestionar? Yo estoy probando mi análisis activo, yo estoy haciendo mi chamba y yo estoy analizando a mi manera, y lo que a ti, director, te parezca no me interesa, porque estamos analizando. Ya, y pasamos a la etapa de puesta en escena, ya, ahora sí te puedo escuchar. Pero ojo, yo ya tengo mi propuesta. Y sobre mi propuesta podemos negociar. Pero ya no es como que el director, ¡pum!, te da todo, ¿no? Y eso es una metodología muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Que yo ya la leí muy a profundidad en el libro del último Stanislavski, que es donde está básicamente esta metodología. Y otra parte también, la parte de improvisación en el libro de Stanislavski, dirige de Toporkov, ahí esa otra parte de este método de análisis activo. Más preguntas, más dudas, impresiones, experiencias. Por ejemplo, Julie, en lo que hemos ido comentando, ¿hemos respondido a tus dudas, a las dudas que tenías? Bueno, pues sí, me queda más claro la diferenciación de los tres tipos de actuar que mencionaba Stanislavski, que eran, ¿cuál era? Mecánica, representación y el actuar de verdad. Por como nos has ido relatando, creo que su trabajo ha tenido fases, unas en las que prestaba más atención a la acción, después a las acciones psicofísicas y ya como dices al análisis activo, ¿no? Mi pregunta era, el tema de la memoria emotiva, ¿en qué fase la abarca? Imagino que en la primera o en la segunda, métodos En psicofísicos. realidad, sí hay etapas, ¿no? Sí podemos hablar de etapas, pero no es como el caso de Grotowski, que sí tiene sus 5 etapas, ¡pum!, definidas muy bien, ¿no? Sino que es un trabajo en desarrollo. Entonces, recuerda que Stanislavski venía, observaba, veía ensayos, anotaba, pensaba, regresaba con una idea nueva, la probaba, la escribía en su libro, en fragmentos del libro, escribía en capítulos, después los desechaba. Entonces, sí iba ahí, ¿no? Pero no he puesto acá memoria emotiva porque quiero hablar de memoria emotiva cuando hablamos de Strasberg, que está casi todo. Ahí está Strasberg, ¿ya? Pero es básicamente de los primeros momentos del desarrollo del sistema, ¿ya? Él se da cuenta, y no sé si les ha pasado, y eso también es a modo de pregunta, de que están ensayando y se tropiezan como en la lectura de los capítulos del libro de Stanislavski, con esos momentos, como le pasa a Nasbanov, en la cual ¡pum!, llega la inspiración y sienten cada instante de la escena. Y, ¿no? Entonces él se da cuenta, Stanislavski se da cuenta de que asociando esto con su propia vida, con su psicología personal, llega fácilmente a un resultado muy emotivo y muy creíble, muy natural en el escenario. Es una autoobservación. No sé si les ha pasado.
Sí, creo. O sea, es como, o sea, por lo que entiendo es mm, recolectar no, ¿cómo podría ser? Agarrar mis experiencias, mis vivencias personales y en base a estas utilizarlas como no sé, como una herramienta para crear. Eh, Metodológicamente lo voy a explicar con Strasberg, ¿ya? Pero es eso, básicamente, sí, ¿ya? Por ejemplo, una anécdota. Estábamos ensayando Angelus. Estábamos ya en los ensayos post-estreno. Ustedes saben que es muy importante ensayar después del estreno. El estreno es para Eugenio Barra, por ejemplo, el ensayo 1. O sea, los verdaderos ensayos empiezan después de la primera presentación, porque ahí es donde ya sucede verdad, ¿no? Y yo les pedía que recurran a su memoria corporal, me acuerdo, ¿no? A que trabajen con lo que después Brecht va a llamar gestus, ¿no? Con el gestus, con ciertas características posicionales del cuerpo en ciertos momentos de la obra y que busquen en memoria en ello, ¿no? Pasa que yo estoy observando, tenía a María Ángela, a Nina y a Gabo. Eli, para variar, no estaba, porque Eli siempre tiene problemas llegando a los ensayos. Y trabaja cada uno sus escenas individualmente y después juntábamos, veíamos, ¿no? Y yo veo que Gabo empieza a sentir profundamente, ¿no? Hacia, ¿no? Y lo veo así, con una vivencia profunda, ¿no? Y después termina su acción, se detiene y empieza a escribir. Así, pero emocionado, así feliz, ¿no? Y ahí yo me digo, acaba de descubrir la memoria emotiva. Eso es memoria emotiva. ¿Ya? Y me acerco y le digo, ¿qué hago? ¿Qué has anotado? ¿No? Y digo, sí, no, que he descubierto que esto, que he encontrado esto y ahora ya sé que esto es el motor de la actuación. Y yo todo malo, que quizá por eso Gabo también se acaba yendo, pero es que hay que ser categórico con esto porque genera mucho asunto, ¿ya? Le dije, no va a funcionar, Gabriel, porque lo que acabas de descubrir es una escopeta de un solo disparo. ¿Qué quiere decir? Que la próxima vez que lo quieras usar, no va a funcionar. Sí podría, ahorita te explico cómo, pero eso, por ejemplo, sucede, ¿ya? A ver, vamos, pregunten todo, porque después no voy a volver a hablar de Stanislavski. Pregunten todo lo que tengan, vamos. Respecto a lo que... ¿eh? Ay, disculpa, ¿quién quiere hablar? Ya, primero No, Sarik sí. y luego Yuli. Ya, Sarik y luego otra vez Yuli. Dale, Sarik. Ya. Ok, eso es lo que te refieres. Bueno, o sea, con el ejemplo de Gabo, es como lo que hace el que escribe la obra, o sea, que no sabe lo que ha hecho, pero que podría ser eso de la obra ya. Pero bueno, eso es una cosa, y lo otro es que también mencionabas que hay mucho desgaste, que el propio Stanislavski dijo esto cuando ve a Meyerhold, que su método es demasiado demandante emocionalmente. ¿A eso te refieres? No sé si habrá llegado a esa conclusión tal cual, pero sí se daba cuenta, por lo que se lee, ya no, como te digo, ya no en el libro de Stanislavski, sino bueno, sí, quizá ya en la parte de Fe y sentido de la verdad, en esos capítulos ya más avanzados, sí se leen algunas cosas al respecto, ¿no? Pero especialmente en el libro de Toporkov, que es básicamente lo que hace Toporkov es sistematizar, porque Toporkov llevaba apuntes de todo lo que le decía y cómo conducía los exámenes, los ensayos, ¿no? Y eso lo vuelven en este libro que se llama Stanislavski Dirige, que en realidad no se llama así, en ruso se llama de otra manera, pero acá en castellano se conoce como Stanislavski Dirige. Él sí se da cuenta de que hay problemas, ¿no? De que esto tiene un límite, como yo le dije a Gabo, no es escopeta de un solo tiro. Pero cuando hablemos de Strasberg, ahí quiero dedicarle un tiempito a hablar de cómo es esto del método de las acciones, de la memoria emotiva, ¿ya? No entendí muy bien tu pregunta respecto a lo del autor. ¿Me puedes repetir, por favor, Sarik?
¿En qué parte, Dani? Tu primera pregunta. El libro que nos mandaste, la parte donde dice sangre, llanto, sangre, y el director mismo le dice, o sea, no, tú no puedes hacer que eso, la actuación, ese momento de actuación verdadera, que fue inconsciente, sea repetitivo, si no sabes la técnica, si no te guían bien. Y se refería a la memoria emotiva exactamente. Por eso entonces lo relacionaba justo con... Sí, tal cual. Dice en el clavo, Sarika. Julie, dale. Ya, decía que con lo último que mencionabas de que se utiliza una sola vez, a mí me ha pasado un par de veces en los que, no sé, hacía recurso de algún recuerdo triste y en primera instancia, cuando lo rememoraba por primera vez, sí sentía mucho el valor de esa emoción. Pero si es que lo hacía una segunda vez, ya no era lo mismo. Por eso a veces pensaba ese recuerdo, o sea, no tocarlo hasta el momento de transmitirlo en escena, ¿no? Y era raro. Y lo consulté eso también con Alexito. Y él me decía que se podría hacer recurso de la memoria emotiva y que no sea desgastado, o bueno, que no pierda ese valor emotivo cambiando de recuerdos, porque el ser humano, al ser un ser emocional, más que racional, diría yo, continuamente está creando recuerdos, ¿no? Está sintiendo. Entonces, que se podría hacer uso, si digamos yo agarré un recuerdo triste, ya no me produce nada, digamos, pero a lo mejor ahora último tengo uno, ¿no? Y agarro ese y lo reproduzco. Eso es tal cual la memoria emotiva y es... Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? A ver, dale más, dale. Más preguntas, más preguntas. Dale, Miguel. Bueno, quería preguntar sobre una experiencia que tuve de alguien que me contó, bueno, me enseñó una forma de crear algo y mantenerlo, que bueno, me hablaba sobre usar las emociones, lo que sintiera en ese momento sin juzgarlas, pero si lo quiero hacer de nuevo, él me decía que igualmente sea claro y que lo que sea que vaya a salir, se dé. Es como que si yo quiero hacer algo triste y pienso tal vez en algo triste o estoy triste, lo uso en ese momento, pero si voy a volver a usarlo, no es como que es lo mismo, no sostengo la emoción, sino ya ha ido en algún momento a un punto y debe seguir su camino. Es algo bien filosófico, pero la verdad lo he probado y en la vivencia me ha ayudado mucho a descubrir con la improvisación una forma de crear. Y me hace pensar mucho en lo de la memoria emotiva bueno, porque también Alex me ha hablado un poco de eso y no sé, quería saber qué es exactamente lo que te acabo de decir, porque no se aplica mucho a lo teórico, pero en la vivencia me ha ayudado personalmente. Es que lo que estás haciendo ahí no es hacer uso de la memoria emotiva, estás haciendo uso de la emoción que sale en el momento de tu improvisación, ¿no? Y eso es incluso hasta saludable, ¿no? Yo no soy el experto, ahí tienes a Julie y a Sari que son psicólogas, pero ahí lo que estás haciendo está genial, ¿no? Y si eso te lleva a algún lugar, bacán. Y como te dice tu maestro, ¿no? No hay manera de que lo repitas. Algo parecido pasará, pero tú haces uso de eso como motor de creación en la improvisación, claro, excelente. Pero ahora, un ratito que les voy a hablar de Lee Strasberg, te vas a dar cuenta de otras cosas, ¿no? Y por qué esto, la memoria emotiva es una bomba de tiempo, ¿no? Yo sí creo de que el actor debe experimentarlo, sí, pero no debe hacer abuso de este método y de preferencia hacerlo un costadito y empezar a trabajar por otra vía que es un poquito más pesada, que son las acciones psicofísicas, pero que tienen un resultado incluso superior, ¿ya? Entonces,
Me voy a lanzar feo, ¿ya? Pero es mi perspectiva. Me voy a lanzar feo, pero con el perdón del caso. Yo veo que un director usa memoria emotiva como último recurso o como un facilismo. Trabajar con acciones psicofísicas implica ensayos de 10 meses, 9 meses mínimamente, mientras que trabajar con memoria emotiva, con un par de meses aguantas, menos incluso, ¿no? Es más, mientras menos tiempo haya entre tu trabajo con memoria emotiva y el momento de las presentaciones, mejor. ¿Ya? Pero eso es el teatro de la inmediatez. El teatro, como le decía, Brook tiene, tiene una categoría de teatro para esto. Teatro efímero, algo así le dicen, no me acuerdo ahorita. Pero sirve para eso, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta también qué orientación tiene tu director, ¿no? Si tu director quiere resultados rápido, te va a hacer, te va a hacer usar la memoria emotiva. Si también no tiene recursos, o sea, no maneja la dirección de actores de tal manera que pueda hacerte sentir o vivir el personaje a través de otros sistemas, también va a recurrir a la memoria emotiva porque es lo más fácil. ¿Ya? Por eso es que yo también abro este círculo, para que la mayor cantidad de gente tenga mayores perspectivas y no se quede solamente en lo que les dice sus directores. Y también, si es que quieres dirigir, para que no te dirijas solamente en una sola cosa, sino que tengas una gama de posibilidades que puedas usar, previa experimentación, aprendizaje correcto en un proceso extendido, porque por una charla de 2 horas no vas a aprender Stanislavski. Ni siquiera un ápice, ¿no? Lo único que estás viendo es un paseo teórico, es un círculo de estudios, pero no lo vas a entender, no lo vas a comprender, no lo vas a dominar, ¿ya? Dale, más preguntas. Recuerda, no voy a regresar a Stanislavski, así que este es tu momento de preguntar. Dani, ¿puedo usar una memoria emotiva que ha pasado, digamos, una de mis personas que realmente lo he llegado a sentir? Por ejemplo, te pongo, estaba en un taller y llegué a sentir una emoción muy, muy fuerte que era negativa, o sea, que nunca me ha pasado en la vida, pero era tan realista para mí en ese momento. Entonces, es muy fuerte y tengo miedo de utilizarlo en siguientes situaciones, pero ¿se podría utilizar? Claro que sí. Bien dirigido y con muchos recursos tuyos. O sea, tú tienes que desarrollar recursos artísticos, técnicos, teatrales, actorales, para poderlo dominar. Pero eso demanda de tu ojo externo, ¿no? Por eso yo insisto, y no es por irme en contra de nadie, de verdad lo digo en serio. Tienes que elegir muy bien quién te dirige. Porque si no eliges bien, pasan cosas. Recuerda que el actor trabaja con sí mismo. Entonces, ya les conté la anécdota de Jimena Lynch, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no deben trabajar con Tania, ¿no? Porque Tania te lleva mucho a la emoción, pero ella no te va a dirigir en el sentido de que tú sepas administrar tus recursos. Si no, ella va a decir, ya llegaste a lo que en realidad es lo que hace el grueso de directores, ¿no? O que debería incluso, en el paradigma de lo que es un director, ¿no? Allá llegaste, y lo hiciste muy bien, genial, pero no le va a interesar cómo tú hiciste gestión de eso, ¿no? Cómo Jimena hacía gestión de su memoria emotiva. Porque lo que Tania va a asumir es que tú ya lo sabes, porque ella no te está enseñando a actuar. Estás tú actuando en un proceso de ella. Y eso también es una diferencia para que no quede bien claro también mi postura, ¿ya? Cuando alguien te llama a un director a hacer una obra, lo que se entiende es que tú ya sabes todos estos recursos. Tú sabes hacer gestión de tus emociones, de tu memoria emotiva, de las técnicas que tú domines, no que sepas teóricamente, que domines, ¿ya? Entonces, te va a pedir cosas. Y si tú no le puedes dar, te va a presionar. Y hasta que tú llegues a lo que él quiere ver. ¿Ya? Entonces, ese es su trabajo.
va a ser tu trabajo como actor o como actriz gestionar tus recursos actorales, ¿ya? ¿Te das cuenta? Y es otra cosa si tú llegas a trabajar con un director que te diga, no, yo aparte de director te voy a enseñar, ¿ya? Eso es otra cosa. Yo intento, y a veces lo puedo hacer, a veces no, hacer ambos, ¿no? Como que enseñarte mientras trabajas conmigo, pero también no me gusta mucho, yo prefiero dirigir. ¿Se dan cuenta, ya? Entonces, por ahí va. Harold, ¿querías hablar? Ya, a ver, no sé cómo expresarlo. Am, Va un poco a esto de la verdad escénica, contemplada en que, digamos, no, no sé si propiamente utilicé mi recurso de memoria como tal para llegar, digamos, a ciertas acciones, pero sí, digamos, mm, hubo un proceso creativo en el que tú también, en parte nos asesoraste cuando trabajamos con EJ. No sé si recuerdas Sí, sobre sí, la sí, sí, creación del claro, personaje sí, y todo. sí me acuerdo. Entonces, ahí entendí sobre la capacidad de que, digamos, el actor como tal puede llegar a un estado neutro y de neutro, o no, arrancar con la adopción de un personaje como tal. Entonces, parte de este proceso sí lo había realizado así, tal cual lo habíamos trabajado y todo. Y lo que yo habría descubierto era que, digamos, ya no utilizaba mis propias emociones, sino la emoción del personaje. En parte era porque también, digamos, parte de la vivencia, un poco a modo de juego o extrema locura, se podría decir, era que el personaje, digamos, un poco como que le daba permiso de adaptarme a ciertas horas del día, ¿ya? Era como que terminaba de trabajar y ahora puedo practicar y dedicarme al personaje y era el personaje, ¿no? Y mi personaje era un tipo así muy tímido, muy ensimismado, inseguro, no tenía contacto con mujeres, cosas así, ¿no? Cosas que hasta incluso me llegaba a yo juzgarlo, a odiarlo, ¿no? Pero sé que eso no se debe hacer, pero conscientemente, ¿no? Pero cuando lo dejaba ir y lo dejaba que estaba ahí, era como que, por ejemplo, yo tenía que bajar del carro ya en dos o tres paraderos más adelante y alguien me decía, ¡ay, te bajas acá! Sí, y yo adoptaba o era una naturalidad, yo decía, ah, sí, sí, me bajo, ¿no? Y ahí expresaba esa forma de timidez o de cómo este personaje sentía ese peso sobre la sociedad, sobre él, ¿no? Entonces, ahí descubría recién la memoria emotiva del personaje, cómo se sentía frente a tales circunstancias. Entonces, al momento ya de llegar, digamos, a la propia actuación, que incluso tiene que ver con un tema de rito, ¿no? Tanto a lo platónico, se podría decir, en donde, claro, horas antes ya estaba en el personaje, ¿no? Y, este, solo la transición era um, iniciar el día y luego llegar al teatro, pero no al teatro como tal, el espacio, sino al lugar donde se va a desarrollar la acción la obra en conjunta, ¿no? Entonces, eso, y a medida que cada día iba pasando en estreno, descubría más cosas. Y la memoria emotiva del personaje iba creciendo un poco más, ¿no? Pero también descubrí que llegó un punto en el que, claro, terminó la secuencia de obras, terminó el montaje y me costó este, separar otra vez, volver a lo neutro, al personaje neutro. Entonces, no, al actor neutro, perdón, porque digamos, había ciertas emociones que no me correspondían a mi persona, pero estaban como que siéndose arraigadas un poco. Entonces, yo quería preguntar también si hay un proceso para el cual, digamos, hay ya para futuros personajes, ¿no? Donde se haya
un despojo de este aprendizaje, se podría decir, de esta emotividad de personaje que no es tuyo, pero ¿cómo es ese? ¿Hay un proceso, hay algún proceso así de separación de emociones no tuyas? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, les comento lo que yo hice con Jimena Lynch cuando les comentaba sobre esta anécdota de la obra de pie sobre el espejo. No era frente, sobre el espejo. Yo le decía a Jimena, ¿no? Hay que despersonalizar el personaje, de tu personalidad. Entonces, ¿cómo se marca eso? A través del ritualismo, del ritual. Entonces, tú debes generar un ritual. Esto va para Sarik también, que me preguntaba sobre esto que descubrió que le dio miedo, ¿no? Sí, hay que tenerle miedo, pero más que miedo, respeto, creo, ¿no? Entonces, ritualícenlo. ¿Cómo se hace? Entonces, yo, cada vez que voy a trabajar sobre el personaje, voy a comenzar de un modo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a empezar siempre haciendo 10 ranas, por así decirlo. ¿Ya? Estoy diciendo cualquier cosa, por si acaso. Y tengo que atravesar cierta cantidad de procesos, ¿no? Ya. Entonces, en este momento me voy a permitir esto, en este momento me voy a permitir esto, en este momento me voy a permitir esto, y cuando termine, voy a hacer esto que me va a sacar del momento anterior, que me va a regresar a mí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, con Jimena trabajamos un ejercicio de meditación, ¿no? Que era, los hacía echar, y bueno, le hice que se eche, le dijera, ya, a ver, trabaja la escena, ya está la escena, ya, a ver, ahora terminaste, estás con todo adentro, échate y cuenta y evoca en tu memoria un recuerdo muy personal de Jimena Lynch. Pero no un momento cualquiera, esto creo que Sarik también lo ha trabajado conmigo. Es un momento en el cual te hayas sentido feliz. Y les iba dirigiendo a evocar este recuerdo de felicidad, y terminaba siempre diciendo, ¿no? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo se siente ser yo en este momento? ¿Cómo se sienten mis pies, mis manos, mis tobillas? ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde estoy en este momento? Yo, no el personaje. Entonces, de esa manera, el personaje se va al guardarropa hasta cuando lo tengas que utilizar, y estás tú otra vez listo para tu vida normal. ¿Ya? Ese tipo de cosas ayudan. Si es que estás ahorita en un proceso y estás con esos problemas, intenta hacerlo. ¿Ya? Funciona. Ojo, eso no está en libros, no está eso es ensayo-error de mi etapa larguísima de actor, de ensayo-error, ¿no? De también irme a mi casa con esas palpitaciones, no poder dormir, y recurrir a la meditación para salir de ello, ¿no? Anthony, solo faltas tú no has participado, no has preguntado nada. Ya. Me estaba generando un poco más de curiosidad todo esto, y me gustaría conocer más sobre cuando una persona se deja llevar por todas estas emociones. Generalmente son porque utilizan recuerdos no superados, y esto desembocaría en tal vez un desborde emocional. Esa es mi duda. Eso creo que más que para mí es para Sarigo Yuli, ¿no? Pero yo creo que sí, porque el olvido es parte fundamental del proceso de la sanación psicológica, ¿no? Y si no te permites olvidar, hay problemas, ¿no? Inevitablemente. Aunque en realidad nunca olvidas, ¿no? Más que olvidar superas. Pero si no superas, si te quedas en el recuerdo feo, difícil, ¿no? No puedes dormir. A mí me ha pasado, por eso yo les digo, ¿no? Conocíamos esta obra, la última de Alberto Mego, con El Colorado, con Óscar Espinosa, para mí uno de los mejores directores del Cusco. Si alguna vez te llega una invitación de él, anda, es de los mejores directores y vas a aprender un montón con él. O si quieres aprender algo bien interesante, un modo de hacer teatro bien chévere, tócale la puerta. Es un gran maestro, pero tienes que estar preparado, porque él es de estos directores que demanda y no le interesa cómo tú llegas ahí, ¿no? Lo que le interesa es que tú le des el resultado, pero aprendes un montón. Y también te saca la mugre, te insulta, te dice cosas, pues, tienes que ir preparado, pero aprendes mucho de él también. Entonces, va de eso, ¿no? Yo me di cuenta de que si no me permitía olvidar ciertas cosas, y
me iba en una espiral descendente, ¿no? Entonces, por eso es que hay la necesidad de aprender más cosas y de vincularse con otro tipo de escuelas teatrales, de trabajar con otros directores, ¿no? Pero en un proceso auténtico, ¿no? Llega, trabaja con alguien, absorbe todo de esa persona y luego te vas. Si lo dejas a medias, no te vas a llevar todo lo que tienes. Ni conclusiones ni pareceres. Les invito, como todas las sesiones, a abrir sus camaritas, porfis, para hacer la foto de ley. A ver. Harold. Muy bien, ya estamos cansados todos porque ha sido una jornada fuerte, pero bueno. A ver. 3, 2, 1. Una más, por favor. 3, 2. Un ratito. Están apareciendo alertas y se van a capturar con el software que estoy utilizando. Ya. ¡Ah! Malditas alertas. Ya. A ver. 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Les voy a pasar otra lecturita para la semana y nos vemos el domingo. ¿Ya? Pasen la voz. Hasta la vista. Bye. Gracias, Daniel. Fue muy interesante la clase. Bye. Gracias, chao. Gracias, Daniel. Nos vemos. Bye.